En este vídeo repasaremos las diferencias entre elasticidad arco y elasticidad punto. En la unidad 3 veíamos la elasticidad punto y la aplicábamos a la curva de demanda. En esta unidad vemos la elasticidad arco y la aplicamos a la curva de oferta. Normalmente aplicaremos la elasticidad punto a la demanda y la elasticidad arco a la oferta, pero siempre intentaremos dejar claro qué tipo de elasticidad estamos calculando en cada ejercicio. Tanto si estamos estudiando la elasticidad de la curva de la oferta como si estamos analizando la curva de demanda, la elasticidad precio es siempre la variación de la cantidad entre la variación del precio. La elasticidad arco es aquella que mide la sensibilidad en toda la curva a lo largo del cambio producido, sin importar si el movimiento es un aumento o un descenso del precio. En este caso las variaciones de precio y cantidad se calculan dividiendo entre el promedio del punto inicial y final en vez de dividir entre el punto inicial como hacíamos en el caso de la elasticidad punto. A continuación veremos dos ejemplos y calcularemos la elasticidad punto y la elasticidad arco para ver las diferencias. En el primer caso la cantidad varía de 10 a 12 unidades, lo que se calcula en la elasticidad punto como cantidad final menos inicial dividido entre la cantidad inicial. Esto es 12 menos 10, y dividido entre 10. La variación de la cantidad es el 20%. El precio cambia de 3 a 4. Siguiendo la fórmula de elasticidad punto, la variación del precio será el precio final menos el inicial dividido entre el precio inicial. Esto es 4 menos 3 y dividido entre 3. Cambia el 33%. Para calcular la elasticidad punto dividimos la variación de cantidad, el 20%, entre la variación del precio, el 33%. La elasticidad punto es 0,6. Si ahora calculamos la elasticidad arco, para calcular la variación de la cantidad dividimos la cantidad final menos la inicial entre el promedio. Es decir, 12 menos 10 dividido entre 11. 18,18%. Del mismo modo, dividimos el precio final menos el precio inicial entre el precio promedio. 4 menos 3 dividido entre 3,5. Resulta una variación de 28,6%. Al dividir la variación de la cantidad entre la variación del precio obtenemos en este caso 0,64. Ahora pasamos al segundo ejemplo. Si te fijas, la variación de precios y cantidades es exactamente la contraria. Volvemos al punto inicial. La elasticidad punto de nuevo se calcula como la variación de la cantidad entre la variación de precio. La variación de la cantidad se calcula como cantidad final menos inicial dividido entre la cantidad promedio. Es decir, 10 menos 12 entre 12. El resultado es menos 16,7%. La variación del precio es el precio final menos el inicial dividido entre el precio inicial. En este caso será 3 menos 4 dividido entre 4. El resultado es menos 0,25. La elasticidad punto será por lo tanto menos 16,7% dividido entre menos 0,25. Es decir, 0,67. Finalmente calculamos la elasticidad arco en este último caso. Para calcular la variación de la cantidad dividimos la cantidad final menos la inicial entre el promedio. Es decir, 10 menos 12 dividido entre 11. Menos 18,18%. Del mismo modo, dividimos el precio final menos el precio inicial entre el precio promedio. 3 menos 4 dividido entre 3,5. Resulta una variación de menos 28,6%. Al dividir la variación de la cantidad entre la variación del precio obtenemos en este caso 0,64. Exactamente la variación que obtuvimos en el caso anterior.